Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien y el día de hoy vamos a hablar de los objetivos e instrumentos de la política económica y la medición de la inflación. Recuerden que estamos en los temas selectos de macroeconomía y que la intención es que vayamos de lo general hacia lo particular, donde este conocimiento se debe de quedar muy fijo en cuanto a los conceptos y teorías que deben manejar a la hora de administrar un negocio, administrar un departamento o, en el mejor de los casos, bueno, tener su propia empresa, ¿no? Por eso es importante que nosotros los conozcamos y que sepamos la vinculación que tiene la política económica y los elementos de medición de la inflación con la generación de empleo, con la generación de empresas y sobre todo con la generación de productividad que a la larga nos va a llevar evidentemente a la generación de ganancias. Por lo tanto, yo le invito a que le ponga mucha atención a los conceptos que vamos a tratar de explicar en estas pequeñas diapositivas y sin más que agregar, bueno, pues comenzamos. Primero que tenemos que establecer es qué es el crecimiento y desarrollo económico. Sin duda son dos conceptos fundamentales en términos generales para la economía y particularmente, bueno, son estudiados a fondo por parte de la macroeconomía. Lo que tenemos que decir es que el crecimiento y el desarrollo económico permiten la evaluación y el desempeño del país respecto de los logros y los objetivos que se plantea el mismo. Por lo tanto, si nosotros consideramos que estamos en una etapa de crecimiento y de desarrollo económico, estaremos juzgando correctamente las políticas económicas. Si nosotros estamos con crecimientos muy pequeños, estaremos juzgando negativamente las políticas económicas. Porque si tenemos poquito crecimiento, es ilógico que tengamos desarrollo económico, porque van de la mano. Entonces, en estos procesos sí es importante considerar que si nosotros evaluamos a un país, lo tenemos que hacer a partir de su crecimiento y su desarrollo económico, que son evaluados a través de las políticas públicas. Ya no importa cuáles sean las políticas, sino que se representen de manera correcta. Y recordemos que una política emana de la voluntad del pueblo y del consenso del pueblo, porque a final de cuentas el pueblo es el que de alguna u otra manera admite o determina quiénes son sus representantes. Por lo tanto, si es necesario que nosotros las evaluemos, las consideremos, las políticas públicas en función del crecimiento y el desarrollo. Lo que tenemos que establecer es que el crecimiento y el desarrollo económico en ocasiones pueden ser no procesos crecientes de manera paulatina, sino que en ocasiones, bueno, se plantean desequilibrios económicos a partir de las condiciones económicas del país. Esto es, seguramente ha escuchado hablar de Kuwait, ¿no? Y de algunos países de Arabia Saudita, donde de repente, a partir de 1970, estos países se hicieron muy ricos por el descubrimiento de yacimientos petroleros. Entonces, allí estos países, bueno, tienen un desarrollo económico acelerado, pero su crecimiento económico no se ve reflejado en una mejor calidad de vida para las personas, sino que tienen que pasar 30 o 40 años para que este crecimiento y este desarrollo se vean reflejados. Por lo tanto, sí es contradictorio que a veces tengamos golpes de suerte en términos de lo que producimos o de lo que vendemos y no necesariamente eso se vea reflejado en la gente. Que en México particularmente pasan mucho estas situaciones. Los números nos indican que estamos bien, pero desafortunadamente realmente el dinero y el bienestar no llega a la población en general, ¿no? Y esto, bueno, pues sucede por múltiples factores que pueden ser de carácter político, pueden ser de carácter ético de las personas que ejercen la política y pues también surgen a partir de la corrupción.
Por lo tanto, sí se busca que el crecimiento y el desarrollo sean paulatinos a la actividad que desarrolla el país. La otra alternativa que tienen los países es que las poblaciones logren mejoras individuales, esto es que tengan mejor calidad de vida en lo individual y que la suma de esas mejores calidades de vida se vea reflejada en un aumento de sus ingresos. Por lo tanto, al tener más dinero, las personas pueden gastar en más cosas, pueden contratar más servicios y la generación de contratar nuevos servicios y gastar en más artículos es un detonante de la economía porque se ejecuta el efecto dominó. Más personas con dinero implica que haya más personas con trabajo. Más trabajos elaboran más productos y más productos en términos generales nos dan una mejor calidad de vida. Por esa razón es que es importante determinar cuáles de los dos crecimientos económicos o desarrollos económicos tendríamos para desarrollar. La diferencia fundamental entre el crecimiento y el desarrollo económico es que el crecimiento tiene que ver con el aumento de la productividad. Aquí en general las empresas, los trabajos, las industrias y el mismo gobierno se vuelve más productivo. Esto es que con los recursos que se le aplican, el gobierno, las empresas hacen más. Y esto hace que en términos generales nosotros empezamos a crecer. Porque imagínense que usted que con 300 pesos usted puede darle de comer a una persona o una familia durante 3 días. Y entonces usted dirá, ay, pues ¿cómo le hacen? Eso es ser, en términos muy generales, como un ejemplo muy de repente, quiere decir que usted está creciendo. ¿Por qué? Porque los productos cuestan más baratos, porque las energías para hacer los alimentos son más baratas y en general usted está aprovechando al máximo los recursos. Cosa que en nuestro país, digo, realmente no sucede, ¿no? Tendemos mucho al desperdicio, tendemos mucho a la mala administración. Y es ahí donde, bueno, los administradores hemos fallado considerablemente. Aunado a los economistas y aunado a muchos políticos que, bueno, no tienen ni idea de cómo administrar. Y por el otro lado, el desarrollo económico se va a enfocar en medir las mejores en las condiciones de vida de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que el crecimiento mide cómo eres productivo y el desarrollo va a medir cómo vives a partir de tu nivel de productividad. Esto es, si el gobierno es productivo, tendrá más calles pavimentadas, más alumbrado público, más seguridad, más mejor distribución del agua, internet gratuito, luz a buenos precios, gas a buen precio, y algún otro canales de televisión de buena calidad y de buen nivel para cultivar a su población. Y por el otro lado, con esa productividad, lo que el individuo hace es tener una mejor condición de vida. Esto es, tendrían que bajar, por ejemplo, en ejemplos muy concretos, la inseguridad, porque la inseguridad emana de la falta de educación. Tendríamos menos personas con sobrepeso porque tendríamos más educación respecto de los alimentos que debemos comer. Por ejemplo, el índice de natalidad tendría que bajar porque nos haríamos más conscientes a partir de la educación de cuántos hijos podemos atender con holgura para que tengan ellos también una mejor calidad de vida. Entonces, por eso les decía que este concepto pues va muy de la mano y van acompañados. Hay ocasiones en que hay muchas personas muy cultas, pero no tienen una buena calidad de vida, porque el gobierno no es productivo, porque las empresas no son productivas, ¿no? O sea, de repente, por ejemplo, nosotros vamos a Francia y en Francia la jornada laboral es de 7 horas, ¿no? Y en México tenemos jornadas laborales de 12, de 13, ¿no? Donde realmente en 13 horas no puedes ser productivo. Pero en fin, estos procesos se dan porque vienen acompañados de planes estructurados por parte del gobierno a largo plazo.
Si nosotros generamos desarrollo y crecimiento económico, en teoría, y como una buena referencia, generaríamos empleo. Y el empleo genera valor a partir de la actividad productiva de una persona. Cuando una persona trabaja se denomina productiva, y cuando una persona es productiva tiene la posibilidad de la adquisición o del gasto. ¿Qué quiere decir esto? Puede adquirir bienes y servicios o puede gastar en lo que el individuo considere que es prioritario. Estos dos datos nos permiten desarrollar otra vez el efecto dominó que ya hemos mencionado y que finalmente genera un proceso de bienestar a toda la población. El problema de México es que genera pocos empleos y estos empleos no son tan bien pagados como se quisiera. Producido un poquito por el gobierno para que llegue inversión y producido un poquito por las personas que no pueden establecer el precio de su salario, ¿no? Y en ocasiones hay por ejemplo, profesionistas que venden muy barato su conocimiento, ¿no? Que no debería de ser, por ejemplo. Y entonces eso hace que los salarios caigan. Por lo tanto, sí es importante que dentro de los fenómenos de desarrollo y crecimiento económico vayan acompañados de la generación del empleo. La relación de la sociedad con respecto al empleo es uno de los índices principales que miden el desarrollo. ¿Por qué? Pues porque el empleo genera productividad, la productividad genera utilidad y la utilidad genera ganancias. Y entonces este efecto dominó que nosotros hemos ido mencionando le permite a las naciones poderse desarrollar en términos de naciones generadoras de empleo, generadoras de productos, generadoras de bienestar. Porque a final de cuentas, el problema en todas las naciones, no solamente en México, no es que no quieran trabajar, es que no hay trabajos, ¿no? Y los trabajos que tenemos están muy saturados y la paga es poca. Entonces, a lo mejor yo me esfuerzo mucho, pero no me alcanza porque los salarios no son los competitivos para la adquisición de bienes y servicios. Por lo tanto, un empleo debe tener estas tres características, debe tener una jornada productiva decente, debe tener un salario que sea acorde a los productos que se venden en los diferentes mercados y le debe permitir a la persona que trabaja pues desarrollarse en la actividad que más le conviene, ¿no? Esto es que pueda haber un número de empleos suficientes para poder dedicarme a la actividad que yo considere que más se ajusta a mi perfil. Desafortunadamente en los países del tercer mundo, como el nuestro, bueno, pues a veces eso no es posible y tenemos que dedicarnos a cosas que a lo mejor no queríamos. Eh, Hay ocasiones en que las naciones, bueno, sí generan mucho empleo, pero este no se ve reflejado en una mejor calidad de vida. Caso muy concreto, la India, ¿no? La India genera gran cantidad de empleos, prácticamente toda la gente está ocupada, o el grueso de la población está ocupada, pero no tienen una buena calidad de vida. Y esto tiene que ver porque los gobiernos no son lo productivos que quisieran. Y esto se debe a que hay mucha corrupción, se debe a que hay constantes cambios de gobierno, producido porque la religión, bueno, mete mucha mano ahí en la parte de la política debido a la conformación que tiene la sociedad. Entonces, hay ocasiones en que sí hay empleo, pero este empleo no refleja una calidad de vida lo suficientemente aceptable para decir que hay desarrollo económico. Como segundo elemento del crecimiento y el desarrollo económico, aparte de la parte laboral, vendría siendo la estabilidad de precios. Y la estabilidad de precios permite relajar las políticas monetarias de control de la inflación y la expansión del crédito con la finalidad de que exista más dinero en circulación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo como empresario le pongo un precio correcto a mi bien, y se vende, este va a empezar a generar la adquisición del producto. Pero ¿qué pasa en las economías como las nuestras? Cuando yo
le dan un aumento al salario mínimo e inmediatamente yo subo el precio de mis artículos. Pues es un círculo vicioso que no me va a permitir volver a adquirir el producto porque se tuvo una inflación respecto del salario o del aumento que recibía mi salario, ¿no? Entonces, por ahí es imposible romper este círculo porque nosotros simplemente no podríamos adquirir el bien debido a que subió lo que nos aumentaron de salario. Por lo tanto, sí es necesario que dentro de las políticas económicas que los gobiernos desarrollan haya una invitación, porque no se les puede obligar a las empresas a que sus productos tengan precios estables durante largos periodos de tiempo. ¿A qué me refiero con largos periodos de tiempo? Bueno, pues estamos hablando en términos generales de 2 años y medio para que la gente los pueda adquirir o los pueda pagar. Caso concreto, los automóviles, las televisiones, las computadoras, incluso los celulares, ¿no? O sea, hay personas que tardan 12 meses en pagar una computadora. Y esto no habla de una buena gestión de los precios, porque, bueno, una persona no debería tardar más de 3 meses en poderla adquirir, como sucede en otras partes del mundo. Por lo tanto, la estabilidad de precios sí nos permite también generar un crecimiento y un desarrollo económico. Y una vez que nosotros tenemos la estabilidad de precios, vamos a, evidentemente, si no subimos el precio de los productos, vamos a controlar la inflación, porque la inflación no es otra cosa, que, como bien saben ustedes, que el incremento del precio de los productos, ¿sale? En función de, pues, en el caso de México, el salario mínimo. Por lo tanto, si la inflación se puede controlar a través de los bancos y los precios no suben, estamos hablando que las personas podrían adquirir cada vez más productos con el mismo salario. Y eso impactaría directamente a los empresarios porque no tendrían que subir los salarios, ¿no? Se podrían mantener y eso implicaría en que podrían establecer unos costos más ajustados para que la gente los siguiera comprando. Desafortunadamente, bueno, estamos aquí en el terreno de los hubiera y los hubiera no existen. Y hay empresarios que sí consideran que tienen que subir sus productos para ganar cada vez más. Eso es lamentable y los gobiernos en la actualidad pues no pueden hacer como mucho porque ellos solamente son vigilantes de la actividad productora. Después tendríamos lo que es como tercer elemento la distribución de la renta y la riqueza, ¿no? En nuestro país, bueno, prácticamente en el mundo hay muchas personas pobres y hay un margen muy pequeño de ricos. Pero estos ricos cada vez controlan a muchos más pobres, ¿no? Que esto es uno de los fenómenos más tristes y desiguales que se pueden generar en los sistemas capitalistas como en el que vivimos nosotros. Y por lo tanto, la distribución de la renta es la manera en que se recogen los recursos materiales fruto de la actividad económica en los distintos estratos sociales. En general es independiente de cómo se obtenga la renta. Su reparto no es necesariamente igual, pues existen desigualdades del ingreso. Exactamente, un panadero que trabaja 15 horas gana 8 veces menos que el gerente que trabaja 12 horas, ¿no? O 10 horas. Y no se puede comparar el sueldo del gerente con el sueldo del dueño, que prácticamente su actividad es solamente de supervisión. Es a lo que se refiere este punto y donde nosotros, bueno, quisiéramos, sí, o siempre lo hemos querido, que los salarios sean más justos y las ganancias se pudieran repartir de mejor manera, ¿vale? Pero desafortunadamente esto no sucede. Parte de los efectos de la distribución de la renta y la riqueza es el impacto social, donde el sistema en el que vivimos, el neoliberal, existe una ideología mal enfocada donde se pretende que el pobre sea más pobre y el rico sea más rico, ¿no? Y donde el rico pues puede aplastar al pobre y el pobre pues no pueda tener mecanismos de defensa
y no pueda aspirar a ni siquiera a un poco de riqueza, porque está fuera del contexto, ¿no? Desafortunadamente ese es el sistema en el que vivimos, desafortunadamente es el sistema imperante y está plasmado en muchos sentidos por una cosa que se plantea desde el padre de la economía, David Ricardo, que es el status quo, que es mantener la estabilidad social en las clases sociales y que ninguna persona de clase baja pueda llegar a las clases altas. Eso es muy triste, pero lamentablemente eso así funciona. El neoliberalismo lo único que ha generado, y son datos no de México, sino prácticamente de todo el mundo, genera desigualdad, ¿no? Y esta desigualdad se ve plasmada en todos los servicios. Todos los servicios que nosotros adquirimos, tenemos o que el gobierno nos da, son desiguales, ¿no? Y bueno, pues la intención sería hacerlo menos desigual, pero en muchos países esto no se ve con buenos ojos. El impacto social del neoliberalismo radica en que cada gobierno va a dejar a su suerte a las personas, ¿no? Va a dejar que el libre mercado se haga cargo de su trabajo, su bienestar, sus bienes y la posible riqueza que podría tener. Por otra parte, el socialismo, bueno, trata de que todos seamos iguales y de que todos tengamos los mismos derechos, aunque digo, francamente no podríamos hablar mucho del socialismo, porque bueno, pues ha desaparecido prácticamente del 99.9 de países, ¿no? Donde existe, bueno, también se ve una pobreza muy, muy marcada y bueno, pues nadie en realidad quiere ser pobre. Como parte del crecimiento y el desarrollo económico, tendríamos que establecer y revisar y analizar el equilibrio de la balanza de pagos, ¿no? Donde la balanza de pagos mide el flujo de dinero de cualquier país y nos permite resumir todas las transacciones económicas internacionales de este para determinar qué tanto vendimos al extranjero. La balanza de pagos es un mecanismo que nos dice cuánto vendimos de manera internacional y nos dice cómo está nuestra industria, en qué posición está y cómo la podríamos mejorar. ¿Es importante la balanza de pagos? Sí, muchachos, sí es importante, pero solamente es importante para la industria productora, para la industria que vende en el extranjero, ¿no? Prácticamente los dueños de las empresas. Como dato, sí es interesante analizarlo, pero no refleja o no necesariamente refleja un bienestar para la población. La balanza depende de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios y capitales financieros, así como las transferencias financieras del país. Refleja todos los pagos y los pasivos a los extranjeros y todos los pagos y obligaciones recibidas en el extranjero. Prácticamente es una radiografía de la situación económica sobre la cual el país está existiendo. Afortunadamente en México, bueno, pues pagamos nuestras deudas a tiempo, ¿no? Pagamos nuestras deudas en todos los lugares donde las tenemos contraídas y tenemos medianamente un equilibrio entre nuestras importaciones y nuestras exportaciones, aunque están un poco desbalanceadas porque, repito, nosotros les vendemos frutas y verduras y ellos nos venden tecnología, ¿no? Y entonces, para compensarlo, tenemos que vender grandes cantidades de frutas y verduras, legumbres y todas estas materias primas para poder competir con las importaciones que llegan al país.
Por lo tanto, la balanza de pagos es uno de los principales indicadores de la situación de un país con el comercio internacional y la salida de capitales netos, ¿no? Esto nos permite generar pues el crecimiento del siguiente año, perdón, y determinar si vamos a tener algún tipo de desarrollo. Y ya casi para terminar, tendríamos que medir la inflación como elemento de crecimiento y desarrollo económico. La labor de medir la inflación tiene importancia en relación con las ideas de que un mayor nivel de precios significa un menor consumo de bienes y servicios, y con estos datos forma una canasta que contiene todos los bienes y servicios básicos para vivir con decoro. Por lo tanto, si hablamos de la inflación, tendríamos que hablar que a mayor inflación, menor consumo, y a menor inflación, mayor consumo. Por lo tanto, todos los países buscan que su inflación esté controlada, esté sujetada y que tenga sus candaditos. ¿Para qué? Para que más gente compre, porque se vuelve a generar el efecto dominó. Si hay menos personas que compran, hay menos empleos. Si hay más personas que compran, hay mayor empleo. Es una variable muy simple que nosotros debemos utilizar para determinar por qué es necesario el control de la inflación. La inflación ocasiona que las personas puedan comprar menos con la misma cantidad de dinero, que los individuos tengan dificultad para planear sus actividades de inversión, consumo o ahorro y que se perjudique más los que tienen menos ingresos al no contar con medios para protegerse. Por lo tanto, repetimos, este pequeño discurso nos habla de por qué controlar la inflación en su máximo posible, porque si limita mucho a las personas que tienen poco dinero para poder desarrollarse o para poder adquirir mejores bienes y servicios. ¿Sale? Y por lo tanto eso le limita una calidad de vida efectiva prácticamente a muchas personas. La inflación es un fenómeno que se observa en la economía de un país y está relacionada con el aumento desordenado de los precios de la mayoría parte de los bienes y servicios que se comercializan en sus mercados por un periodo de tiempo prolongado. Entonces la inflación va a reflejar prácticamente el incremento de los bienes y servicios y cómo estos bienes y servicios tienen que ser adquiridos por las personas. Un ejemplo concreto, el precio del gas. El gas es uno de los productos que más inflación tiene, la gasolina, y de repente habrá gente que pueda vivir sin cargar gasolina porque toma el transporte público, pero no hay personas en el país que no adquieran gas. Prácticamente todas las familias adquieren el gas, y por lo tanto, si se incrementa, tú vas a tener que utilizar un recurso que lo tenías destinado para otro producto, pues lo vas a dejar de comprar por adquirir el gas. Y entonces lo que estás generando es un desequilibrio económico, porque esa empresa productora que ya tenía considerada su venta segura contigo, no lo va a tener y el gas va a seguir subiendo. Entonces es ahí donde las economías deben trabajar para que estos desequilibrios económicos sean los menos posibles. Muchachos, muchas gracias, espero haya quedado claro, y si tienen alguna duda, con toda confianza, ya saben que en la sesión pueden preguntar. Hasta luego.